Sean bienvenidos una vez más a la noche de enseñanza por parte de los ministerios proféticos luchando por la verdad. Esperamos que la noche de enseñanza sea de bendición para muchos. Lo importante de esto es que queremos que tú te vuelvas a la Biblia, que anotes, que investigues, que vuelvas a recrearte en la palabra de Dios y comiences a investigar el plan que Dios tiene para ti. Hoy queremos tratar el tema en Lucas 13, en Lucas capítulo 13, vamos ahorita a leer del verso 1 en adelante, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo da una respuesta contundente a las personas que comienzan a hacerle ver las cosas. Antes de leer la escritura, quiero hacer una oración por todos nosotros y que para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Entonces, comencemos así. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad sobre la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy, y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria, por todos los siglos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mío, santifícanos en tu verdad. La palabra tuya es la verdad. Padre Santo, que tu palabra corra y sea glorificada. Y que nosotros evitemos de imponer nuestros propios pensamientos y presentemos tu palabra como la verdad y autoridad absoluta. Sana al enfermo, liberta al endemoniado. Quita, Señor, la suciedad que el enemigo ha puesto en nuestros ojos. Unta colirio en nuestros ojos para que podamos ver tu gloria a través de tu palabra. Por Jesucristo, mi Señor Dios y Salvador, te lo pido y te doy gracias. Amén. Mi hermano, te has preguntado varias cosas en tu vida, porque uno tiene que preguntarse si está agradando a Dios. Uno tiene que preguntarse si está haciendo la voluntad de Dios, si está haciendo lo que Dios quiere. Uno tiene que hacerse esas preguntas. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que a Dios le agrada? Porque la gente siempre se alaba porque dice, no, yo hago lo que dice el pastor, yo me sujeto a los hombres, yo ayuno, yo oro, yo diezmo y no soy como los demás. Incluso hay concilios que dicen y se atacan entre ellos diciendo, no, nosotros no somos como los demás. Algunos tienen aún el valor más grande de decir, nosotros no somos como la organización tal, nosotros no somos como el concilio tal. Pero tú, mi hermano, tú, mi amigo, ¿qué piensas de Jesús? ¿Qué piensas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Quiero que te ubiques en Lucas capítulo 13 y descubras al Cristo de la Biblia. La respuesta la deberíamos tener de la palabra de Dios, de la Escritura, porque esta es inspirada por Dios y es para nosotros, para transformarnos en aquel hombre perfecto que Dios quiere, porque Dios quiere que seamos perfectos. Los únicos que dicen que nadie es perfecto, que todos tenemos derecho a equivocarnos y a cometer errores, son la gente sin Biblia, porque la palabra de Dios nos exige perfección. La palabra de Dios nos exige alejarnos del error. La palabra de Dios nos exige mirar e imitar a Cristo. Incluso Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. La palabra de Dios no justifica nuestros malos actos. La palabra de Dios no justifica nuestros errores. La palabra de Dios no apoya nuestras excusas. Incluso Jesucristo, el de la Biblia, es muy severo contra aquellos que se quedan de brazos cruzados. Es muy severo contra las iglesias que toman una actitud indiferente ante la situación negativa que ocurre dentro de las congregaciones. Incluso Jesús amenaza iglesias. ¿Lo sabías? Jesús amenaza iglesias. Y tú puedes leer Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 y Jesús da una severa advertencia contra aquellas iglesias que se habían desviado, que tenían cosas buenas, pero aún así no les pasó por alto las cosas malas y las mandaba a arrepentirse. Lucas capítulo 13 comienza de la siguiente manera. Lucas capítulo 13, verso 1 comienza de la siguiente manera. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban
acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos que padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos? Aquí vemos a un grupo de personas que querían una respuesta solidaria de Jesús. Querían una respuesta muy comprensible de parte de Jesús, pero no la consiguieron. Hermano, ¿conoces a Jesús? A mí me molestan los predicadores que comienzan a hablar pistoladas y a decir que tú nunca vas a conocer a Jesús, que tú nunca vas a conocer a Dios, que tú nunca vas a comprender a Dios. Hermanos, son mensajes negativos, porque lo primero que Dios exige es que lo conozca. Lo primero que Dios señala es que lo conozcas. Jeremías capítulo 9, verso 23 en adelante, si no me equivoco de cita, pero está en Jeremías capítulo 9, verso 23 en adelante, dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas. Alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es la voluntad de Dios que tú le conozcas. Es la voluntad de Cristo que tú le conozcas, hermano. Mira, tú lees el libro del profeta Jonás y las decisiones que toma Jonás es porque conoce a Jehová. Sí, ¿cómo es eso? Jonás mismo en el capítulo 4, si tú lees Jonás capítulo 4, Jonás frustrado porque Dios no había destruido a los ninivitas, le dice a Jehová: yo por eso no quería venir para acá, porque te conocías que eres un Dios clemente y piadoso y que te dueles del castigo. Mi hermano, la voluntad de Dios es que lo conozcas. ¿Y cómo lo vas a conocer? Con la Escritura. Lamentablemente hoy en día los predicadores mienten, y mienten por aplausos, mienten para ser alabados, quieren imponer su filosofía y sus propios pensamientos para que la gente tenga conceptos de ellos. Pero la voluntad de Dios es que tú y yo le conozcamos. Para eso están los evangelios, para eso está Apocalipsis, para eso están las cartas en el Nuevo Testamento, para conocer quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y estas personas pretendían que Jesús fuese solidario con ellos o con los galileos que habían muerto. Se habla de una revuelta, que Pilato no gustaba del pueblo judío y era muy sanguinario y le saboteó el sacrificio en el templo. Aquí la Escritura, por lo que leemos, y vamos a centrarnos en la Escritura. No hice bosquejo para esto, aquí estas hojas están en blanco. Lucas capítulo 13, verso 1, dice, estas personas relatándole a Jesús que Pilato se involucró en los sacrificios del templo y mezcló la sangre del altar con la sangre de los galileos que estaban haciendo sacrificios, según el contexto de lo que vemos aquí. Y no quiero salirme ni ponerme a inventar, ni irme a la historia, ni que fulano dijo. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Los creyentes, las iglesias e incluso muchos predicadores no están leyendo la Biblia, sino que están buscando libritos de predicaciones, están buscando libritos que escribió el reverendo fulano de tal, porque la gente no puede tener fama hoy en día. De una vez que tienen fama en el cristianismo, dejan la Biblia a un lado y ellos empiezan a escribir libros y a vender libros. Y cuánto disparate. Hay libros de esos que se venden por ahí, que dicen disparates y que anulan la palabra de Dios para tener al creyente sumergido en una fantasía. Usted tiene que tener cuidado con los libros que compra, porque esos libros a veces te hacen tener prejuicios sobre la Biblia, y cuando tú vas a leer la Biblia, en sí no la estás leyendo, sino que la estás acomodando como lo leíste en el libro. Por eso que los testigos de Jehová están extraviados, y los mormones, incluso muchos solo Jesús. ¿Por qué? Porque se ponen a leer libros y aceptar lo que dicen esos libros, y la Biblia la leen con prejuicio. Tú tienes que leer primero la Biblia para hacer un estudio y un juicio de los libros que compran. Yo no recomiendo libros porque siempre quieren imponer su filosofía y sus pensamientos y no la doctrina de la Escritura. Aquí tratemos de centrarnos en lo que dice Lucas 13. Estas personas querían una respuesta de Jesús, pero Jesús le da la respuesta
que ellos no esperaban. Incluso la respuesta que nosotros tampoco esperaríamos. Esperaríamos, ay pobrecito, hubo una masacre, ay pobrecito, Pilato si es malo, si es perverso, Dios lo va a castigar, Dios lo va a matar. La gente espera cosas así. Pero Jesús está hablando y les está respondiendo en el verso 2 que el pecado trae consecuencias y que la desobediencia trae consecuencias y que una vida de no arrepentimiento, como lo hemos explicado en las enseñanzas anteriores, traen consecuencias. Mi hermano, este es el estudio. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No arrepentirse, no volverse a Dios, trae consecuencias. San Pablo lo dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Cuando tú ves a una niña de 11 años prostituyéndose, es por causa del pecado. Cuando tú ves a un hombre que golpea a su mujer y la asesina, es por causa del pecado. Todas las guerras que estás viendo en este momento es por causa del pecado. Dios va a destruir este mundo porque este mundo, dice Juan 3:18, amó más las tinieblas que la luz por causa del pecado. Las desgracias que tú ves hoy en día es por causa del pecado, por un corazón no arrepentido. La desgracia que va a vivir el pueblo venezolano y el juicio que va a venir primeramente sobre la iglesia en este país es por causa del pecado, porque la paga, el salario del pecado es la muerte. La gente espera buenas palabras, pero Dios te dice lo mismo que le dijo a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido. Porque Caín se molestó cuando Dios miró con agrado a Abel y a su ofrenda. La gente dice, no, porque Caín llevó verduras y no llevó un sacrificio. Cada quien le presentó la ofrenda. Y Dios le dice claramente, si bien hicieres, no serás enaltecido. Entonces la gente quiere hacer mal, la gente quiere vivir en adulterio y piensa que Dios lo va a bendecir porque suben 3 versículos de la Biblia. La gente trata mal a sus padres, la gente trata mal a sus vecinos, la gente les dan un cargo público y lo que hacen es robar. Y ellos piensan que por subir una reflexión de la Biblia o un pedacito de predicación, Dios lo va a bendecir. No, Jesús dice, si no se arrepienten, todos de igual manera van a perecer. Estos galileos no eran más pecadores que todos los galileos. Estos galileos, dice Jesús, que fueron muertos en una revuelta, que fueron asesinados por el imperio, no eran más pecadores que los demás. Tienen que arrepentirse y buscar a Dios, porque las desgracias siempre rodearán este mundo. Las crisis siempre rodearán este mundo. Pero el que se acerca a Dios y cree que le hay, Dios lo va a galardonar con su poder. Dios lo va a galardonar primeramente con su perdón y comenzará a revelarse a tu vida. Lo importante que es la Escritura, mi hermano. Lo importante que es la palabra de Dios. Y la gente ha echado la Biblia a un lado. Es más, la gente ha echado al Cristo de la Biblia a un lado. La gente siempre quiere respuestas bonitas. La gente siempre quiere alabanzas. Y el mensaje del Evangelio es el mismo de ayer, hoy y siempre. La gente se aburre de que Dios le diga, medita en la palabra, estudia la palabra, concéntrate en las promesas de la palabra y no estés haciendo caso a lo que está alrededor tuyo. Hoy el corazón del cristiano es muy vanidoso y por eso predicamos por las redes sociales, porque ustedes se la pasan más tiempo en las redes sociales que en la calle. Hay gente que no sale de su casa por estar metido en las redes sociales, en el computador, en el celular. Incluso hay gente que está en reuniones familiares y en fiestas y no tiene comunión ni conversa con otros, sino porque está pegado con el celular. Hay gente que graba las desgracias de otros. Hay gente que graba las ridiculeces de otros. Hay gente que usa las redes sociales para difamar a otros. Incluso el cristiano hoy en día vive de eso. Predicadores difamando organizaciones, creyentes difamando organizaciones, organizaciones difamando pastores, pastores difamando creyentes, creyentes difamando pastores, por las redes sociales, acusándose unos a otros, y Jesucristo diciendo, si ustedes no se arrepienten, igual van a perecer. Así, cuando tú criticas a alguien y lo nombras y dices, fulano es así, es porque tú eres así. Si yo me pongo a nombrar gente y a decir que fulano o la organización tal está dañada, lo más probable es que yo sea así como ellos. Escuché a un hombre decir, me salí de esa organización porque se cometían injusticias grandes y él era el presidente de la organización. Yo dije, primo,
Si estás diciendo que se cometían injusticias en esa organización, el primer culpable eres tú porque eras el presidente. ¿Ah? Y así está el cristianismo. Las tarugadas van creciendo. ¿Por qué? Porque la gente se aleja de la palabra de Dios. Te lo voy a decir con más amabilidad. Si tú, hermano, no tienes la Biblia en tu mente y en tu corazón, tienes al diablo en la mente y en tu corazón. Hechos capítulo 5, Pedro le dice a Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Lo que quiere decir que si no llenas tu corazón con los pensamientos de la palabra de Dios, lo tienes lleno de Satanás. Por eso usted ve que cae mucho en la difamación. Se forma un escándalo. Le levantan, no saben si es una calumnia o no. Ven un video de alguien que supuestamente cometió un pecado de una vez, a hacerlo viral, a repartirlo, a decir. Pero un estudio bíblico, una revelación de la Escritura, eso les aburre. Y Jesús dice, si ustedes no se arrepienten, es Jesús. Ya no estamos hablando del mensaje de Juan el Bautista, que también viene del Cristo de la gloria, del Dios eterno. Jesús le dice, verso 2, respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mi hermano, ponte a leer la Biblia en voz alta. Mi hermano, vuélvete a la Escritura y comienza a comer de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que da el poder. La palabra de Dios es la que da la energía. Lo dice la misma palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce en nosotros el efecto para orar y buscar a Dios en ayuno, en oración y en vigilia. No es al revés. Un creyente que ora y ayuna y no lee la Biblia es un creyente fracasado que Dios ni le escuchó el ayuno ni le escucha las oraciones. Y eso se ve porque tiene que haber un fruto. Es la palabra, lo hemos dicho y no nos cansaremos de repetirlo, como dice Pedro. No me es molesto repetir las mismas cosas siempre, no importa el título que le coloquemos al mensaje. Tienes que estar pendiente de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que da fruto y da vida espiritual. Salmo 1, Josué 1:8, Colosenses 3:16, Juan 6:63, Hebreos 4:12. Es la palabra de Dios la que sostiene al creyente. Por eso usted ve gente que usted dice, pero si se metió 30 días en ayuno y ahora es alcohólico, si se metió 40 días en ayuno y ahora es enemiga del pastor, si se metió 20 días en ayuno y ahora está loco de perinola, porque nunca tuvieron en cuenta la palabra de Dios. Y Dios se lo dijo a Saúl, por cuanto has desechado la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado a ti. Y ya tienes que mirar lo que Jesús dice. Verso 3 del capítulo 13 de Lucas. Quiero que nos centremos en estos textos que vamos a pasar rapidito a continuación, porque queremos que escuches las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que da vida espiritual. Jesús lo dice, Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado, espíritu son, vida son. Juan 6:63, grábatelo de memoria. Verso 3, ya lo dije. Verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Ahora Jesús muestra otra clase de desgracia, un accidente. Sí, un accidente. Porque todos estamos propensos a accidentes. Hermano, porque usted tenga un accidente no es señal de que usted esté bien o mal con Dios. La Biblia dice las señales de estar bien con Dios: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no hay condenación, no te va a caer una maldición encima si vives bajo esas cosas, bajo los frutos del Espíritu y la obediencia a la palabra de Dios. Tener dinero no es señal de estar bien con Dios. Hay gente que vive en un rancho y medio agarra 50,000 pesos y no le habla a nadie hasta el día que se le acabe el dinero. Hay gente tan arrogante que solamente tiene una muda de ropa, pero el orgullo de ellos pesa como 1,000,000 de kilos de lo orgullosos que son. Son arrogantes, son prepotentes. Ser pobre no es señal de estar bien con Dios. ¿Ve? Tener un carro, una moto, no es señal de estar bien con Dios. Las señales de estar bien con Dios tienes que buscarlas en las Escrituras. Tienes que buscar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dice que ese accidente les pasó a estas personas. 18 personas murieron en este accidente que le cayó una torre encima. Les dice, ellos no eran más pecadores que los habitantes de Jerusalén. No les pasó porque eran más pecadores, sino porque todos nosotros estamos propensos a la muerte. Incluso el cristiano, como está escrito en Romanos 8,
Por causa de ti somos muertos todo el día, somos contados como ovejas de matadero. Una enfermedad no es señal de estar bien o mal con Dios, aunque hay enfermedades por causa del pecado. Pero cuando hablamos sobre este tema, Jesús nos está diciendo que cualquier cosa nos puede pasar en cualquier momento y que por eso tenemos que vivir una vida arrepentida, una vida en constante cambio. Eso es arrepentirse, tomar los pensamientos de Jesús, tomar los pensamientos de Dios y aplicarlos a nuestra vida. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 10, verso 3 en adelante. Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas del cristiano no es una pistola. Las armas del cristiano no es un primo policía o delincuente o paraco o guerrillero o mafioso o narcotraficante. Hay cristianos que dicen, me hicieron esto, se las voy a decir a mi primo fulano de tal para que les dé un susto. Me hicieron esto, voy a hablar con el presidente de la Junta Comunal para que saque a esa gente de aquí. No, esas no son las armas del cristiano. Sí, las armas del cristiano no son humanas, no son carnales. Las armas del cristiano vienen del poder de Dios, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y fortificaciones, para llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. El cristiano no puede decirle verdad a cualquier tarugada que salga por ahí. Por eso yo te invito siempre que investigues lo que decimos, que leas con nosotros. ¿Por qué? Porque la Biblia es la autoridad suprema. Alguien estaba cruzando ideas doctrinales conmigo y cuando se ven apurados, ¿sabes qué me dicen? Es que sobre ti no ha bajado la unción, es que a ti no te han dado la revelación. Son hasta pasados son. ¿Por qué? Porque cuando alguien no puede sostener un punto doctrinal, porque lo que hacemos es llevar las ideas, las revelaciones, las supuestas revelaciones y las ideas y las filosofías y los dogmas de hombre, los llevamos a la palabra y decimos, pero Jesús dice lo contrario que tú estás diciendo. Hermano, cuando usted se enoja porque alguien le dice, mira, la escritura dice lo contrario que tú estás afirmando como si fuese de parte de Dios, y usted se enoja, el problema es de usted. Porque usted no puede inventarse una mentira porque a usted le da la gana de inventarla, o que usted es un predicador y como es famoso puede decir cualquier disparate. No, señor.